Televisa. Bajo el patrocinio del Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta Encuentro, un programa que reúne en nuestro país temas y exponentes de interés universal. México en el corazón de nuestro tiempo. Encuentro es una cita que las figuras más importantes del mundo cumplen en nuestro país. Encuentro está dirigido y animado por una personalidad ampliamente entrañada en los problemas culturales y de comunicación, Álvaro Gálvez y Fuentes. Ustedes penetran en un mundo hasta ahora imposible para el gran público, el mundo de Encuentro. Buenas noches. ¿Quién está loco? ¿Quién está sano? ¿Cuál es ese sutil lindero, a veces casi indefinible, que separa la razón de la locura? Son tan inciertas, tan imprecisas las fronteras, que a veces es difícil decidir si alguien a quien llamamos loco es verdaderamente el cuerdo, o si a quien llamamos cuerdo es verdaderamente el loco. ¿Por qué una sociedad enajenante llama enajenado a quien se rehúsa dejarse enajenar por ella? ¿Por qué si luchamos por la liberación tratamos de masificar a todos, sometiéndolos al mismo rasero de unos valores a veces discutibles? Si hay algún tema fascinador y desconcertante, es este de la locura que vamos a abordar en un encuentro singular con un grupo excepcional de especialistas mundiales que se han reunido para hablar de uno de los grandes temas de siempre: locura y sociedad. Están con nosotros esta noche el doctor Franco Basaglia, de Italia, médico psiquiatra, especialista en el estudio de las instituciones psiquiátricas. El doctor Guillermo Calderón Narváez, presidente del Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro del Grupo de Expertos en Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Igor A. Caruso, de Austria, psicólogo, fundador del Círculo Vienés de Psicología Profunda. La doctora Marie Langer, de Argentina, presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras, que estudió psicoanálisis en el grupo dirigido por el propio Freud. Miguel Ángel Pérez Toledo, médico, profesor de psiquiatría clínica en México. El doctor Tomás Szasz, de los Estados Unidos, autor del famoso libro El mito de la enfermedad mental. Y Eliseo Bern, argentino, sociólogo de la comunicación, autor del libro Comunicación y Neurosis. Señores, buenas noches. Puesto que el hombre es un hecho biológico, una estructura psicológica y un hecho social, quizá esta triple condición nos sirva para darle cierta unidad a un diálogo que promete estar lleno de sorpresas. Comencemos por lo más elemental. ¿Qué diferencia hay entre una persona normal y una anormal? Dottor Basaglia. Lei mi fa una domanda.
Usted me hace una pregunta sumamente problemática. Yo debo responderle técnicamente diciendo qué cosa es la psiquiatría. En vista de que usted me ha preguntado la diferencia entre lo anormal y lo sano, debo ponerme la bata de médico y decir qué cosa es la psiquiatría. Pero me veo obligado a responderle como un psiquiatra que no sabe qué es la psiquiatría. Sé cuál es la norma dentro de la cual vivimos, que nos califica de locos o cuerdos, y que nos juzga de un modo o de otro, según se vaya encogiendo o estirando. El hablar de psiquiatría, al igual que el hablar de cualquier otra ciencia humana, nos lleva a considerar precisamente cuál es el concepto de la norma. Sobre el concepto de la norma establecemos todos los conceptos científicos que se refieren a las ciencias humanas. Con esto no niego que no exista la enfermedad mental. No niego que no exista una persona que sufra padecimientos mentales, pero tenemos que insertarla en un contexto particular, que es la sociedad en la cual vivimos. La sociedad en la cual vivimos, que está regulada por un sistema social, que es el que nos impone qué somos y qué no somos. Determina cómo nacemos, cómo vivimos y cómo morimos. Es una sociedad que nos modula en cierto modo y que nos hace ser lo que no queremos ser o lo que sí queremos ser. Quisiera alguno de ustedes agregar algo para explicar muy llanamente y hacer comprensible a nuestro auditorio qué es la locura. Doctor Pérez Toledo. Bueno, yo creo que tendremos que basarnos en un criterio determinado para definir qué es la locura. Mi criterio sería el criterio médico. Yo diría que la locura es una enfermedad que tiene que caer dentro de ciertos patrones de evaluación para considerarla como tal. El modelo médico utiliza el criterio, varios criterios, el criterio estadístico, por ejemplo. Estadísticamente, si una persona tiene alteraciones de la conducta y cae dentro de un grupo minoritario desde el punto de vista estadístico, se considera que esa conducta es anormal. Si cae dentro del grupo mayoritario, se diría que esa conducta es normal. También existiría el criterio clínico, es decir, un enfermo mental produce una conducta que excede o desborda los patrones normales de conducta. Podría existir el criterio en algunos problemas psiquiátricos, en algunas locuras, digamos, el criterio químico. Con el avance técnico muy importante que la psiquiatría ha obtenido últimamente, se ha descubierto que varios problemas psiquiátricos, sobre todo la locura, lo que se llama la locura, que sería la esquizofrenia o la psicosis maníaco-depresiva, producen una alteración bioquímica. De modo que ese sería otro criterio por medio del cual se podría decir quién está loco y quién no está loco. Doctor Sass. Quisiera usar un tono mucho más ligero y me gustaría decir, primero, que la pregunta de quién es normal y quién anormal se puede contestar mejor refiriéndonos al famoso comentario de Disraeli, preclaro primer ministro de Inglaterra. Cuando le preguntaron quién era una persona agradable, contestó, la persona que esté de acuerdo conmigo. Por analogía, una persona es normal si los psiquiatras aprueban sus ideas. Por lo contrario, es anormal si los psiquiatras no aprueban sus ideas. Es simplemente una cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo. Hablando en forma más técnica, los términos normal y anormal en psiquiatría son, a mi modo de ver, totalmente falsos, malévolos, y tienden a confundir porque disfrazan, en terminología médica, el simple hecho de que en la sociedad hay, en términos
generales dos clases de conductas: el comportamiento que va de acuerdo con la sociedad y el comportamiento que va en desacuerdo con ella. En el pasado, digamos hace 500 años, al comportamiento que iba de acuerdo con la sociedad se le llamaba religiosidad, y al comportamiento que iba en desacuerdo con ella se le llamaba herejía o paganismo o cualquier otra desviación de la religión. Ahora, a la conducta que va de acuerdo con la sociedad se le llama normal o mentalmente sana, y a la que no va de acuerdo con ella, mentalmente enferma. ¿Quiere decir que el concepto de locura varía según el contexto social en que se produce? Doctora Langer. El concepto de locura varía seguramente según cada sociedad. Por ejemplo, ayer en una discusión con unos colegas cubanos, ellos citaron el hecho que un pequeño grupo de haitianos inmigrados unos 20 años atrás a la isla tienen ritos religiosos que para el criterio cubano implicarían locura, pero que para ellos no. Entonces no saben cómo diagnosticar, se abstienen de diagnosticar y los dejan en plena libertad. Por otra parte, la locura es una huida de la realidad. Ahora, es una huida de una realidad que impone determinada sociedad. Ahora, ¿quién huye? Huyen las personas de esta manera que no pueden resistir, sea por su historia personal, sea por una situación global, o sea también por factores físicos. Todos estos factores se mezclan. El doctor Pérez Toledo habló antes de los cambios bioquímicos que pudieron descubrirse en la esquizofrenia o en los cuadros maníaco-depresivos. Es cierto, pero no sabemos todavía qué es la gallina y qué es el huevo, porque hay un intercambio constante y hay todo un proceso dialéctico entre la influencia de lo psicológico y de lo somático, y todo eso dentro de un contexto social. Finalmente quisiera decir una cosa, el concepto de Freud sobre la locura. Uno, el psicótico, el loco, es una persona sumamente angustiada. Y lo otro, Freud sostuvo que todos nosotros tenemos nuestras locuras, nuestros núcleos locos, y que entre el normal y entre el loco, y creo que muchos de nosotros, cuando decimos el loco, lo ponemos entre comillas a la palabra, es solamente una diferencia cuantitativa. Doctor Verón. Quisiera hacer un pequeño comentario de la discusión hasta ahora. Me parece que convendría introducir una distinción para entendernos mejor en de qué estamos discutiendo. Su pregunta sobre qué es la locura puede entenderse de varias maneras. Hay dos cuestiones diferentes, me parece. Una se refiere a lo que uno podría llamar el reconocimiento. Entonces ahí esa pregunta sería equivalente a, ¿qué es la locura? Sería equivalente a cómo se reconoce a un loco. Otro problema es cómo se produce un loco. ¿Qué es lo que, digamos, cómo se explica que haya locos en la sociedad? Ahora, estas dos preguntas pueden ser la misma o no, según el tipo de modelo que uno use para contestarla. Lo que quiero decir es esto: hay por un lado, ha aparecido acá muy claramente, una relación entre locura y normalidad, o anormalidad, normalidad. Parece claro que estos dos términos son inseparables. Ahora, eso puede valer por reconocimiento, y no necesariamente para aquello que produce la locura. Lo que quiero decir es esto: aun si hay ciertos trastornos, digamos, que estarían producidos por factores físico-químicos o fisiológico-químicos, aún en ese caso, desde el punto de vista del reconocimiento, el loco sería reconocido por su desviación con respecto a una normalidad. Mientras que, en el caso que uno tenga una hipótesis de tipo sociológico, es decir, que lo que produce la locura es la sociedad, entonces el problema de la normalidad o anormalidad estaría operando en estos dos aspectos. La anormalidad no solo sería el elemento que nos permite reconocer al loco, sino además tendría algo que ver con aquello que lo produce en cuanto loco. No sé si
si está claro. Sí, muy bien. Entonces pienso que hay que discutir estas dos cuestiones por separado. Doctor Pérez Toledo. Bueno, yo estoy de acuerdo en que en cuestión de salud mental es muy difícil ubicar el punto de normalidad. Hay incluso un chiste entre psiquiatras. Dicen que un paciente le preguntaba a un psiquiatra si él consideraba que hubiera un sano desde el punto de vista mental. Y el psiquiatra dijo, bueno, yo dudo un poco, pero si usted lo encuentra por ahí, tráigamelo y yo lo curo. Digo, este es un problema porque efectivamente hay alguna parte de la psiquiatría, sobre todo los problemas de personalidad, en que no es tan fácil ubicar la normalidad. Pero hay una gran parte de la psiquiatría en que es totalmente indispensable ubicarla dentro de una patología, dentro de un trastorno de tipo fisiológico. Hay que tener cuidado en no mezclar estos dos aspectos. El primer aspecto podrá tener dudas uno sobre si es normal o no, pero el otro aspecto es indudable. Ahora, estoy sintiendo que se están definiendo ya las áreas entre los participantes. Una parte que está ubicando el origen de los problemas mentales en la dinámica social y una parte que parece que la represento yo, que la ubica en el terreno patológico. Yo creo que es un error dividir los criterios. El criterio más sensato para mí sería ubicarse en el centro y tomar lo que la dinámica social aporta en la génesis de la locura y tomar lo que la biología, lo que la genética, lo que la neurofisiología, lo que la bioquímica aporta para la génesis de los problemas mentales. Doctor Basale. Sí, yo pienso que la primera sesión de esta discusión nos ha dado muchos elementos que podemos considerar. Y sobre todo, me parece que ha surgido un problema sumamente preciso de lo que es un modelo médico y de lo que es un modelo sociológico. Voy a aclarar. El individuo es lo que es. El individuo mismo es una contradicción. El hombre en sí es una contradicción, tanto el hombre sano como el enfermo. Lo malo está en que, aparentemente, la definición del hombre sano es mucho más sencilla que la del hombre enfermo. Al hombre enfermo hay que afrontarlo de algún modo, hay que catalogarlo como enfermo. Pero al entrar más a fondo a la problemática psiquiátrica, el problema se torna más difícil, porque la forma de catalogar no tiene una base física, como puede tenerla la de un enfermo en la medicina general. Entonces nos encontramos con una situación en la que somos nosotros los que tenemos que decidir qué cosas son y qué cosas no son. Nos hemos reunido en un momento en el que en todo el mundo el problema de la psiquiatría está a la orden del día. Y les voy a decir por qué. Porque en todo el mundo hay personas en manicomios, personas deprimidas y violentas. El mundo rechaza la violencia que la ciencia ha creado. En el momento en que esta contradicción que es el hombre enfermo, se une y se completa en una definición que es la psiquiatría, en ese momento nos preguntamos qué quiere decir esa palabra. Sin embargo, tenemos ya el modelo médico que abarca esta contradicción social que es el enfermo. Cubre todo diciendo, este es un esquizofrénico. Encuentra en ello todas las razones que dan origen a esta enfermedad, ya sea un origen biológico, o un origen psiquiátrico, o un origen social. Podemos decir que todas estas raíces tienen una razón de ser, porque el hombre está hecho de elementos biológicos, sociales y psicológicos. La amalgama de estos hechos produce la vida del hombre. Por lo tanto, es sobre estos hechos que nos debemos concentrar. Pero la solución no estriba en decir cuál es el origen de la enfermedad mental. Pienso que lo importante es el trato que se le va a dar al enfermo mental.
Porque desde el momento en que a un hombre enfermo, a un enfermo mental, a un loco, se le arroja en la cárcel, como es en realidad un manicomio, yo digo que este hombre ya no es nada, que ha quedado nulificado. Hay un libro muy importante en Italia que describe lo que era la situación dentro de los campos de concentración nazis. Este libro se llama ¿Es esto un hombre? Pues en el momento en que entramos a un manicomio y miramos a un hombre sin cara, nos preguntamos, ¿es esto un hombre? Si entraran a un manicomio, de inmediato se darían cuenta que todos los hombres que están dentro no tienen cara. Tienen todos la misma cara. En Italia, en México, en los Estados Unidos, todos tienen la misma cara, la cara de un objeto. ¿Cómo se le puede hacer un diagnóstico a este objeto, a un hombre con quien hay que comenzar de nuevo? Entonces debemos preguntarnos por qué ha sucedido esto. ¿Cómo nos ponemos a discutir sobre medicamentos, problemas morales y demás, cuando deberíamos estar discutiendo sobre qué cosa es este sistema social que reduce a calidad de objeto a quien debería considerar como un enfermo? ¿Cómo lo rebaja a un ente cosificado, destruido? Nos preguntamos de nuevo, ¿por qué? Antes de avanzar en nuestra discusión, vamos a ciertas cuestiones elementales, puesto que esto no es una conversación de carácter técnico para facilitar la comprensión general del tema. Antiguamente a la gente normal se le consideraba santa o poseída. ¿Desde cuándo se le considera enfermo? ¿Cómo es que la locura vino a ser considerada una enfermedad? Doctor Sass. Esta es una pregunta de suma importancia. Y mi punto de vista es simplemente que la sociedad, comenzando con la Ilustración en el siglo XVII, ha cambiado. Esto es evidente viéndolo retrospectivamente. Desde los finales de la Edad Media, la sociedad ha cambiado de lo que podría caracterizarse como una organización teológica a lo que podría llamarse una sociedad científica y técnica. En un sistema teológico, la imagen dominante, la ideología, es la teológica. Entonces la gente pensará en las personas buenas como santos y en las personas malas como poseídas por el diablo, brujas o herejes. Igualmente, en una sociedad científica, la gente pensará en las personas que le agradan como cuerdos, como genios, como superlativamente cuerdos. Por eso la gente quiere políticos cuerdos y adalides cuerdos, y piensan en los que no les agradan como locos. Por eso los psiquiatras judíos gustan de llamar a Hitler loco, y los comunistas gustan de llamar a los capitalistas locos, y los capitalistas gustan de llamar a los comunistas locos. Es sumamente obvio. Así, hace 400 años los católicos le llamaban brujas a las protestantes y estos a las católicas. Es un hecho histórico. Ahora vemos que los psiquiatras están prontos a diagnosticar que los antisemitas están mentalmente enfermos y viceversa. Doctor Carlos. Creo que este relativismo del doctor Sass nos aporta aspectos sumamente interesantes, precisamente porque los criterios de bueno y malo son criterios sociales. Se puede decir que no existe la locura, la psicosis, fuera de la sociedad. Y además, que hasta la fecha no ha habido ninguna sociedad sin locura, sin locos. Ahora bien, estoy completamente de acuerdo en que se trate de categorizar al hombre, a cualquier persona, normal o enferma, según diferentes criterios de la ciencia. Por ejemplo, la bioquímica es sin duda un importante criterio. Sin embargo, en la discusión vemos precisamente que un criterio dominante es el punto de vista de la sociedad y su opinión represiva. En esto veo un conflicto para cada uno de nosotros, para cualquiera que trabaje con personas enfermas, o sea, enfermos mentales. Tal persona está en conflicto. También un especialista está en conflicto, ya que o bien representa la estructura social y entonces remeda precisamente a la sociedad, la cual,
como indicó el doctor Basaya, excluye al enfermo como si fuera un criminal, o bien trata de adaptar al llamado enfermo a la sociedad, a su estructura. Desde hace algún tiempo, se preguntan los especialistas si su papel no debería ser otro: tratar de reincorporar al llamado enfermo a la sociedad, pero sin repetir la organización represiva de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la medicina general, sino calificando precisamente al llamado enfermo mental como fenómeno social. Doctor Calderón. Yo pienso que habría que hacer algunos pequeños comentarios aclaratorios en relación con lo que se ha dicho. Se han estado utilizando el término de enfermo mental, loco, con trastorno psiquiátrico en general. En realidad, el enfermo mental, al que nos llamamos psicótico, el loco, es una parte nada más de las personas que pueden tener trastornos desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Quiere usted decirnos a grosso modo, para mejor comprensión, cómo se dividen las enfermedades mentales? Bueno, en términos generales consideramos que uno de los capítulos importantes de los trastornos psiquiátricos sería el que estamos llamando loco, que es el psicótico para nosotros. Otro sería el neurótico, que es un enfermo que también presenta trastornos de personalidad, que no se adapta, pero que no llega a chocar franca y abiertamente con el medio. Crea problemas, pero nunca tiene que ser, o excepcionalmente tiene que ser recluido, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, a menos que se trate de un caso muy severo. Pero también la psiquiatría maneja esos trastornos de personalidad de que se hablaba hace un momento, esas personas desadaptadas, y maneja también los trastornos llamados psicofisiológicos o psicosomáticos, que se pueden presentar en cualquier persona sin ningún trastorno mental, simplemente como un resultado de la tensión, de la angustia, de este mundo en el que estamos viviendo. Un enfermo que tiene un problema psicofisiológico puede ser una persona que tenga una úlcera del estómago, una úlcera duodenal, un individuo que tenga un trastorno digestivo, un colon irritable, y este no es un enfermo mental. En relación con su pregunta de por qué se ha ido cambiando el criterio, pienso que esto es en función del progreso de las ramas médicas. En la actualidad tenemos muchos elementos que nos permiten establecer diagnósticos precisos. También quisiera aclarar que al ser humano lo consideramos como un individuo que tiene tres elementos: el biológico, el psicológico y el social. Se ha hablado mucho del aspecto social, de su interrelación con otras personas, pero hay que ver, por ejemplo, el aspecto biológico y el psicológico, del cual también se ha hablado. En la actualidad, con los avances de los estudios, la posibilidad de hacer estudios electroencefalográficos, estudios radiológicos, nos permiten conocer cuando un individuo realmente está enfermo, e inclusive en muchos casos localizar precisamente el sitio en donde está una lesión que está determinando sus trastornos de conducta. Creo que precisamente este avance grande de la medicina es lo que nos permite en la actualidad poder afinar el diagnóstico en muchos casos, aun cuando estoy de acuerdo con muchos de mis compañeros en que en algunas ocasiones es muy difícil saber si el individuo es un enfermo o si en realidad se le considera enfermo, porque el concepto es equívoco de la sociedad que lo juzga. Usted ha mencionado términos psicótico, neurótico. Hay ciertos términos como estos fundamentales que forman parte del lenguaje esotérico de la psiquiatría. ¿Quiere usted explicar llanamente términos como estos? Especialmente uno que menciona el doctor Basaglia: esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esquizofrenia? Bien, dentro de los cuadros psicóticos, es decir, dentro de los trastornos mentales propiamente dichos, hay tres grupos que se llaman psicosis de tipo funcional, es decir, trastornos claramente constituidos,
y uno de ellos está constituido por la esquizofrenia, el otro es constituido por las psicosis afectivas, en donde está la psicosis maníaco-depresiva, de la cual se ha hablado ya, y el otro es la psicosis paranoides. Estos son individuos con un severo trastorno de personalidad que no se adaptan definitivamente al ambiente social, que crean problemas, que pueden ser en algún momento un riesgo para ellos mismos o para la sociedad en la cual viven, y que son los que tienen que ser manejados en un momento dado en un hospital psiquiátrico o bien fuera del hospital con los modernos métodos de tratamiento con los que contamos actualmente, medicamentos o con técnicas especiales de psicoterapia. Este programa, que reúne temas y exponentes de interés universal, es una aportación del Instituto Mexicano del Seguro Social para la difusión de la cultura, entendida esta como instrumento básico para una mejor convivencia humana. Tengo la impresión de que hay un término, esquizofrenia, que ha llegado a tener una connotación hiriente, despectiva, objeto de muchas interpretaciones negativas, que no sería conveniente sustituirla, como entiendo que Bleuler trató de sustituir el nombre antiguo de demencia precoz. ¿Qué quiere decir esquizofrenia? Doctor Verón. Quisiera, antes de que discutamos esta pregunta, hacer un comentario a lo que dijo el doctor Calderón, un poco para separar los varios problemas que están acá en juego. Cuando usted le preguntó al doctor Calderón que le describiera la variedad de las enfermedades mentales, el doctor Calderón, al hablar de las neurosis, dijo, bueno, son trastornos que pueden ser más o menos graves, pero que, por respecto de los cuales muchas veces no tienen que ser recluidos. Entonces yo creo que acá hay una de las cuestiones fundamentales en discusión. ¿Quién es el que dice tienen o no tienen? ¿Quién es el que dice tienen o no tienen? En un momento dado también el doctor Calderón dijo, bueno, crean problemas, hay personas que crean problemas. La pregunta es, ¿a quién le crean problemas? Yo creo que digamos, es un poco la cuestión que ha planteado el doctor Bassaglia. ¿Cuáles son las normas que determinan quién decide quién es internado, quién decide qué es loco? Es evidente que estos criterios han cambiado a lo largo del tiempo. Si uno lee, digamos, la psiquiatría del siglo XVII, por ejemplo, hubo una época en que estaba de moda sumergir a los enfermos en agua, a partir de un criterio médico, porque se suponía que el agua era buena para la locura. Digamos, uno puede encontrar en la historia de la psiquiatría todas las cosas imaginables que se supone que son buenas para curar la locura desde un punto de vista médico. Ahora, yo incluso diría que, desde cierto punto de vista, diría lo contrario que ha dicho el doctor Calderón. Pienso que el pasaje a la sociedad en que vivimos no ha significado un progreso, sino más bien un retroceso. En la Edad Media, por lo menos, a los locos se los dejaba sueltos, se los dejaba vivir su vida, porque se suponía que estaban poseídos o no, o porque tenían poderes mágicos. Y en cambio ahora se los encierra en lugares que se parecen mucho a las cárceles. Entonces yo esto no lo veo, francamente, como un progreso de nuestra sociedad, sino más bien lo contrario. Doctor Pérez Toledo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el doctor Verón en el sentido de que en donde se les encierra a los psicóticos se parecen cárceles. Yo no sé en qué parte. En las sociedades desarrolladas, los hospitales psiquiátricos han cambiado totalmente de aspecto. Y con el surgimiento de las drogas que se usan para el tratamiento de las enfermedades mentales, entrar actualmente en un piso de psiquiatría
ya no significa el mismo riesgo que entrar hace 20 o 25 años antes de que se descubrieran los antipsicóticos. Ahora, yo no sé por qué les cuesta mucho trabajo a mis colegas considerar quién tiene que ser hospitalizado. Si dejamos a un psicótico en la calle, puede ocasionar los trastornos sociales e incluso legales más horrorosos del mundo. Yo no sé qué posición adoptaría el doctor Sass o el doctor Verón frente a un problema de esta naturaleza, suponiendo que estamos en la obligación de evitarlo. Doctor Sass. Le agradezco que me permita aportar mi opinión. No solo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Verón, sino que iría aún más lejos, diciendo que cualquiera que esté en un hospital contra su voluntad está en la cárcel. Ante todo, quiero hacer esta diferenciación. Si se trata de alguien que está en un hospital voluntariamente o contra su voluntad. Si alguien quiere estar en un hospital, que así sea. Pero si alguien está en un hospital psiquiátrico contra su voluntad, entonces, por definición, está en la cárcel, ya que una prisión es un edificio del cual no se puede salir. Este es un punto muy complicado, pero quiero asentar que, en mi opinión, la hospitalización forzosa es estar preso. Estar preso en forma cuasi legal. Me parece un crimen contra la humanidad y debería ser abolido. Hemos hablado mucho sobre diagnóstico y sobre esquizofrenia y sobre quién debe ser encerrado. Quiero ser concreto, dar datos históricos y, si puedo, injertar un poco de humor. Permítanme dar un breve ejemplo histórico y uno humorístico. El doctor Lang y el doctor Caruso podrán atestiguar que no es necesario que regresemos a la Edad Media. Todo lo que tenemos que hacer es regresar a 1906, cuando hubo una reunión de psiquiatras del sur de Alemania, en la cual un profesor de psiquiatría de Freiburgo, cuyo nombre no recuerdo, leyó una ponencia intitulada Una epidemia de locura entre médicos. La epidemia de locura entre médicos se refería a los psicoanalistas, a quienes este psiquiatra consideró en masa, como gente que debería estar en un manicomio. Lo que ha sucedido desde 1906 es que los psicoanalistas han pasado de ser un grupo oprimido a ser un grupo dominante, y ahora son ellos los que ponen los marbetes. Creo que confunden el diagnóstico con poner marbetes. Ahora les pondré el ejemplo humorístico, si me lo permiten. Al menos en los Estados Unidos, y tal vez en México suceda aún más, puesto que veo que hay más sentimiento religioso. Pero en los Estados Unidos, si alguien entra a una iglesia y dice que está hablando con Dios, todos dicen que está rezando. Pero si sale de la iglesia y dice que Dios está hablando con él, dicen que tiene esquizofrenia y queda marcado para siempre. Voy a hacer un paréntesis para ubicar el sitio donde nos encontramos. El escenario señorial y magnífico de nuestro encuentro es la Academia de San Carlos, sede de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La escuela que desde 1781 estuvo inicialmente en la Casa de Moneda, al crecer el número de alumnos, se estableció en el edificio de lo que fue el Hospital del Amor de Dios. Por cierto, que se rentó originalmente en 1.300 pesos anuales. Por 1843 se estableció la lotería de la Academia, que permitió adquirir el viejo edificio. En 1865 llegó a México como director de la Academia el arquitecto Javier Cavallari, en cuyo periodo se establecieron las galerías de escultura. La Galería Clavé, decorada por Sagredo, y se construyó la fachada actual, proyecto del propio Cavallari. Con el transcurso del tiempo, la noble institución ha ido mejorando sus instalaciones. En este sitio, detrás de mí, se encuentran tres de las obras maestras de Miguel Ángel. En este sitio, donde abundan testimonios de las más brillantes creaciones del espíritu humano, hablamos de los problemas del espíritu. Y bien, habíamos planteado una pregunta, el ruego de que se explicara el origen, el significado de la palabra esquizofrenia y su opinión respecto a las connotaciones, a los miedos populares que suscita actualmente. Doctora Lange. Mire,
yo creo que hay cuadros psicóticos graves donde hay que atender a la persona enferma como hay que atender a un enfermo en general. Y por otra parte, muchos enfermos recurren voluntariamente, el problema en el cual el doctor Sass centra mucho el énfasis. Pero, ¿cómo los tratamos? Eso sería el otro problema. Y por otra parte, el problema de la neurosis, todos somos neuróticos. Quisiera saber quién de nosotros de chico no evitó cuidadosamente en algún momento de su vida de pisar las rayas de las baldosas en la calle, y eso es un síntoma neurótico obsesivo. ¿Quién no tiene alguna fobia y se sobresalta si entra un insecto en la pieza o si ve un ratón o lo que fuere, ¿no? Neurosis tenemos todos, o síntomas neuróticos. Ahora está otro planteo o otra problemática que tiene que ver con la segunda parte del título de esta mesa, sociedad. ¿Por qué el campo psiquiátrico se ha ampliado tanto? Unos 30, 40 años atrás, pongamos, estaríamos totalmente en la primera parte de la mesa y en el enfoque del doctor Pérez Toledo de ocuparnos de la persona gravemente psicótica, indudablemente psicótica, sin preguntarnos ni las causas, y estaríamos en tratamientos. No hay tratamiento prácticamente, eso es el otro problema, ¿no? No hay ni hoy en día tratamientos realmente eficaces. Una frase que yo calificaría de grave y desoladora. Usted dijo, no hay tratamientos eficaces. ¿Quisieran ustedes ahondar sobre este punto, doctor Pérez Toledo? Yo no estoy de acuerdo con la doctora Langer cuando dice que no hay tratamientos para la psicosis. No hay eficaces, hay tratamientos, pero... Bueno, aún así estoy en desacuerdo con usted. Yo creo que desde el descubrimiento de los llamados antipsicóticos, que yo creo que fue un hito en la historia de la psiquiatría, en la terapéutica psiquiátrica, se ha controlado al máximo el problema psicótico. No vamos a citar casuísticas, pero la propia esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva son controlables, por supuesto, no en el 100%, con las drogas específicas que hay para estos padecimientos. Ahora, hay un problema de consideración un poco sutil. Yo pienso que con el avance de la técnica de la investigación en psiquiatría, sobre todo de las ciencias básicas, química, fisiología, etcétera, han ido cambiando muchos criterios. El criterio diagnóstico, por ejemplo, ha ido cambiando. El concepto de esquizofrenia desde el punto de vista clásico se ha ido reduciendo. Desde que, por ejemplo, surgió la electroencefalografía, en que en muchos casos etiquetados de esquizofrenia descubría que no era sino un daño del lóbulo temporal en un paciente que tenía un comportamiento parecido a la esquizofrenia. Ese síndrome, esa enfermedad no se llama esquizofrenia, será una enfermedad en forma de esquizofrenia. Entonces, este avance en la técnica diagnóstica ha ido reduciendo progresivamente el concepto clásico de esquizofrenia. Esquizofrenia sería, actualmente, yo digo, todo aquello a lo que no se le ha encontrado todavía una patología orgánica, cerebral, detectable con los medios habituales. Doctor Basale. Hago esta digresión porque es interesante ver cómo nacen en los diferentes países las leyes sobre la psiquiatría, las leyes sobre los enfermos mentales. Nacen siempre, aparentemente, como una protección para los enfermos y para la sociedad. En el momento en que una persona se convierte en una molestia, se le margina. Se le manda a un instituto en donde hay técnicos que se encargan de controlarlo. Y bien, esta ley, que es una ley del Estado, le da precisamente al médico el poder de controlar a estas personas.
Es muy interesante ver cómo todas estas leyes, de los países que las tienen, puesto que no todos los países tienen leyes sobre enfermos mentales. Por ejemplo, creo que en México no hay ninguna ley sobre enfermos mentales, pero en Italia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, hay una ley que rige sobre la internación de dichos enfermos. Desde el momento en que se interna una persona, no tiene ya ningún derecho, pierde todos sus derechos. Entonces se le llama esquizofrénico. Se le pone la etiqueta de esquizofrénico a una persona que no tiene derecho a nada ni puede defenderse. No se le permite defenderse, puesto que es el médico quien decide cuándo es un esquizofrénico y cuándo deja de serlo. Esta contradicción que está implícita en la ley representa dos hechos esenciales. La ley determina que el médico está obligado a custodiar y curar al enfermo. Esta situación es sumamente risible, porque un médico no sabe enfrentarse a esta contradicción entre cura y custodia. Entonces, por su propio bienestar, por su tranquilidad, reduce siempre la cura-custodia a la custodia solamente. O sea que a la persona solo se le encierra y lo hace porque le tiene miedo al enfermo. ¿Y por qué lo recluye? Esta reclusión, que es un cohecho sin la anuencia del paciente, determina, de hecho, que la situación de los manicomios sea lo que es. El doctor Pérez Toledo dice que ha cambiado el aspecto de los manicomios porque ahora tenemos drogas. Me parece muy triste que los médicos digan que han mejorado los manicomios porque poseemos drogas calmantes. Los manicomios cambian o no cambian según la actitud del médico hacia el paciente. Estas drogas no curan, solamente tranquilizan el hospital. Estas drogas son más una ayuda para el médico que para el paciente, puesto que mientras más drogas se administran, más calmados están los enfermos, y estas instituciones están hechas para custodiar al enfermo y no para curarlo. Esto sucede en los mejores hospitales del mundo. El hospital podrá ser bellísimo, pero lo único que logran es controlar al enfermo mediante drogas, custodiarlo y así tranquilizar a la sociedad. Bueno, el tiempo de nuestra primera hora se nos está yendo. Respuestas muy breves, algunas preguntas. Estadísticamente, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la locura? Admito que sería un mentiroso si dijera que puedo responder a esta pregunta. En verdad, no tengo los elementos para decirle cuáles son, estadísticamente, las causas más frecuentes de la locura. Por ejemplo, parecería que en los momentos de mayor tensión de la vida de un pueblo, se produciría un mayor número de enfermos mentales. Sin embargo, en los tratados de psiquiatría, se dice que durante los periodos de guerra, disminuye el número de enfermos mentales. Pero parece absurdo que haya menos enfermos. Lo que pasa es que en esos momentos se estira la norma y a cualquiera, hasta a un loco, se le recluta para que pelee por la patria. ¿Comprenden? Me parece que en estos momentos estamos viviendo una situación tensa. Por otra parte, diré que no niego que haya factores biológicos que determinan ciertos disturbios. Por ejemplo, si se come pescado echado a perder, se producen disturbios metabólicos que pueden traer como consecuencia el delirio. Cuando existe una situación psicológica dentro de una familia que no se entiende bien, esto también produce un disturbio en el comportamiento. Con el tiempo, esto se convierte en una situación desastrosa, en que la persona llega a ser una molestia para la sociedad, y entonces se le elimina. Se le interna en un hospital contra su voluntad, pero estadísticamente yo diría que reto a mis colegas a que digan aquí, seriamente, cuál es la causa más frecuente de la locura, qué es o cuáles son los elementos que producen la locura. Doctor Caruso. Las estadísticas de las sociedades y países industrializados de un alto nivel de desarrollo muestran que existen más casos de psicosis en la clase obrera que en los estratos más elevados. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que estas estadísticas correspondan a la realidad, sino que es probable que el médico, que también
pertenece a las clases elevadas tenga mucho menos interés y diagnostique psicosis a aquellas personas que no puedan expresar sus padecimientos. Esta es otra prueba más de que el problema de la psicosis es también un problema social. Creo, sin embargo, que en general las estadísticas nos ayudan muy poco, pues la psicosis es la respuesta de toda persona, de todo ser humano, a una problemática insoportable. Y es, pues, nuestra obligación no empeorar aún más esta tremenda situación. ¿La locura es más frecuente en un periodo determinado de la edad? Doctor Pérez Toledo. Bueno, sí. Determinado tipo de problemas psiquiátricos se presentan en determinada edad. Por ejemplo, los problemas depresivos, estadísticamente se ha visto que se presentan en la población general en la tercera y cuarta décadas de la vida. Se ha especulado, por una parte, con la existencia de una mayor estimulación ambiental o con la exposición más franca de las gentes hacia estimulación ambiental angustiante. En la tercera década de la vida se inician muchas actividades críticas del hombre, la vida conyugal, los hijos, la iniciación del trabajo, etc. Pero también hay alteraciones fisiológicas que determinan que en la cuarta década de la vida, por ejemplo, haya una depresión. Un ejemplo típico es la depresión en la mujer en el climaterio. Es decir, en el climaterio hay alteraciones de tipo endógeno, de tipo biológico, de tipo bioquímico, que producen una depresión llamada depresión involutiva. Y yo creo que con la pregunta, en la respuesta a la pregunta que usted hizo hace rato, es donde deben avenirse los dos aspectos, el aspecto social y el aspecto biológico. ¿Cuál es la causa de la locura? Aquí es donde tienen que compaginarse las dos influencias o los dos factores. Una parte es influencia social y una parte es un sustrato biológico. Doctora Lange. Yo pedí la palabra con urgencia por el tema de la mujer, porque tal vez el ejemplo más claro que tenemos de la relación entre sociedad y psicosis y enfermedad mental, para no ser tan definida, es la depresión menopáusica. Porque la depresión menopáusica la depresión de la mujer de cierta edad se ha tomado siempre en todos los tratados psiquiátricos como una enfermedad lógica, mientras que una investigación un poco más socialmente orientada demuestra claramente que es una sociopatía y no una psicopatía, porque en nuestra sociedad la mujer de clase media, la mujer de clase obrera que no necesita trabajar afuera, y desde ya también la mujer de clase alta, tiene un determinado tipo de vida donde pierde en la edad de 40, 50 años toda la finalidad de su vida, siempre que no trabaje y siempre que no se mantenga en contacto con el mundo, encerrada en su hogar, dedicada a la atención del marido y de los hijos. En esta época los hijos se le van. Con el marido la situación generalmente, ya seamos sinceros, la familia no es fácil, la pareja no es fácil. La vida sexual con el marido ha perdido todo estímulo. Y todo lo que en clase media y alta ahora, donde todo el valor de la mujer reside en su belleza, pierde este valor que ha sido el único valor reconocido de su vida. Entonces la mujer de los 40 y 50 años, dado que no tiene más
hijos que atender, dado que la relación con el marido ya ha disminuido en mucho y dado que ya no se autoestima como objeto erótico y de atracción, entra en una depresión. Mientras que entre mujeres que trabajan, uno no observa generalmente esta depresión. Eso es clarísimo. Con todo quise agregar algo a lo que dijo el doctor Caruso sobre las estadísticas y la clase obrera donde hay más, supuesta estadísticamente más psicosis. En la clase media, generalmente, el diagnóstico psicosis se maneja con mucha cautela y a una persona que viene sufriente se le recomienda psicoterapia, psicoanálisis, psicoterapia de pareja, de familia, una cantidad de psicoterapias. Y con eso o se controla la situación retomando la expresión de antes, o también, no diría que no, diría cómo se hace esta psicoterapia, o también se intenta realmente aclarar causas, pero no tapar con drogas o con shocks, ¿no? Entonces, dado que la clase media puede pagar para una atención más considerada y menos represiva, en general el diagnóstico de psicosis es menos frecuente y el tratamiento es distinto. Doctor Calderón. En relación con su pregunta del problema estadístico, que es siempre un problema difícil, especialmente en el campo de la salud mental, en la actualidad se considera que la depresión es uno de los padecimientos más frecuentes en la humanidad, en todas las áreas médicas. Los problemas neuróticos, ya lo dijo la doctora, son tan comunes que se pregunta uno quién es neurótico y quién no es. Pero si entramos ya en los problemas severos, graves, más frecuente que la esquizofrenia y que toda la psicosis es la deficiencia mental. Por ejemplo, en los países latinoamericanos, las estadísticas de Perú, de Chile y de México coinciden aproximadamente en que 1.2% de la población tienen trastornos de deficiencia mental. Y ya que estamos hablando de salud mental y sociedad, es muy importante porque la deficiencia mental es siempre orgánica. O bien es un factor hereditario, genético, o bien es una infección que sufre la madre durante el embarazo, o bien es un problema en el momento del parto, un parto mal atendido, o bien es un problema en el niño, un traumatismo, un golpe, una infección, lo que va a originar una lesión orgánica. Y esto, claro, que es un problema social, pero es un problema social por falta de elementos médicos muchas veces para la atención correcta de estos partos o para el manejo adecuado de muchos de sus problemas. Como muchas otras veces, cuando apenas comenzamos a ronzar el tema, el tiempo inexorable nos obliga a dejar intactas muchas preguntas. La locura no es a veces un mecanismo de defensa contra la sociedad. ¿Qué relación hay entre los sueños y la locura? ¿Qué es la antipsiquiatría? ¿Por qué en ciertas clases económicas se da con mayor frecuencia la locura? ¿Qué diferencia hay entre un psicoanalista y un psiquiatra? Bueno, hay muchas incógnitas abiertas todavía, cuya respuesta ustedes estarán ansiosos de escuchar. Nos tomamos la libertad de emplazar otra vez a nuestros distinguidos invitados para otro encuentro sobre locura y sociedad. Muchas gracias por su participación de hoy. Gracias a nuestros intérpretes por su excelente labor. A ustedes por acudir a nuestra cita. Y nos encontraremos en el próximo encuentro.
Televisa, bajo el patrocinio del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó Encuentro, un programa que reúne en nuestro país temas y exponentes de interés universal.